redacción. No obstante, siempre aparece una nueva dificultad en cada variante existente. Ya, todo ese párrafo hay que mejorarlo, porque no sé de qué están hablando y no está bien estructuradas las oraciones. No, o sea, hasta existente. Hasta el primer punto. No ponemos hay que tomar en cuenta, recordemos que es una redacción formal. Entonces, se sugiere, se recomienda tomar en cuenta, o es necesario tomar en cuenta, que las dificultades que se presentaron a lo largo de este tiempo, ¿de qué tiempo? Fueron el colapso de todos los centros de salud. Ya, no tiene relación lo que están, o sea, no hay una relación, ¿sí? Es como que cada uno dijo una partecita y juntaron todo, pero no tiene relación. Entonces, en conclusión, hay que cambiar todo. A ver, déjame leerlo nuevamente para ver cómo lo mejoramos. Recuérdenme el título de su trabajo. Chicos. Recuérdenme el título de su trabajo. Deficiencia en el sistema de salud frente a la pandemia de COVID-19 en Ecuador. Ok, entonces, ¿qué relación tiene que lo de la salud mental, etcétera, dentro de eso? ¿Sí? Dentro del problema que ustedes están planteando es que ha habido, no sé, deficiencias, han sido evidenciadas las deficiencias del sistema de salud, ¿ya? Pero, ¿qué relación tan estrecha pueden ustedes encontrar en eso con la salud mental, etcétera, para poder mencionarlo en el planteamiento del problema? ¿Sí? Doctora, quizá por el hecho de hablar justamente del COVID-19, que a raíz de dicha enfermedad las personas tienen esta deficiencia quizá. En algún momento lo comentamos. Con los chicos. O sea, problemas quizá psicológicos también. Ya, pero eso ¿qué relación tiene directamente con el sistema de salud, con la deficiencia del sistema de salud? Es decir, el sistema de salud falla, ¿sí? Y las personas en el confinamiento y por estar metidos en su casa y demás tuvieron patologías psiquiátricas, perfecto, ¿sí? Se evidenciaron problemas psicológicos y muchas, perfecto. Pero ¿qué relación tiene eso con la falla del sistema de salud? Ninguna, ¿sí? Es algo que se evidenció y está ligado al sistema de salud, sí, pero no a las deficiencias que tiene. Es decir, no porque se diagnosticaron más problemas de salud mental quiere decir que el sistema fallaba más o menos. Ni porque se hayan diagnosticado más o menos patologías quiere decir que está mejor o peor el sistema. ¿Ok? Entonces, en el problema que ustedes están planteando, que es el déficit o los problemas en sí del sistema de salud nacional, no le encuentro un vínculo directo a la salud mental. Esto únicamente para hacerles énfasis en que no, ese párrafo como que no tiene mayor relación al problema, ¿sí? Porque entonces también deberíamos poner que la educación en línea, y eso tampoco tiene relación con el déficit del sistema de salud, ¿ok? Entonces tenemos que eliminar esto de aquí técnicamente, este párrafo. Sí. No sirve. No. Y con respecto a esto de aquí, sería ya considerado el planteamiento del problema, porque está hablando de los problemas que sucedieron durante la época del COVID, que fue la falta de instrumental médico, la falta de camas, lo del espacio de ventilación, la tasa de mortalidad. ¿Eso cuenta o no? Eso sí, porque eso sí está directamente vinculado al sistema de salud, ¿ok? A ver, es necesario tomar en cuenta... Ya,
es necesario tomar en cuenta que las dificultades que se presentaron a lo largo de este tiempo fueron el colapso de los centros de salud. La dificultad no fue el colapso. El sistema colapsó porque tenía dificultades, ¿sí? Entonces quiero que entendamos realmente lo que estamos hablando, no solo por poner las palabras que parece que nos quedan bien porque no se entiende la idea. Es necesario tomar en cuenta que las dificultades, hablamos de dificultades que se presentaron, es decir, los problemas que hubieron, ¿no es cierto?, los problemas que se determinaron, fueron el colapso de los centros de salud. El problema realmente no fue que colapsen los centros de salud. Los centros de salud colapsaron porque habían problemas que no se habían mencionado o que no se habían detallado. Entonces es una consecuencia más que nada y no debería ir. ¿O cómo? Ya, entonces lo que yo quiero es que ustedes redacten un poquito más en vínculo o en relación al problema que ustedes están observando, ¿sí? Si ustedes no tienen claro el problema del cual ustedes van a investigar, no van a poder plantear sus objetivos, etc. Entonces, primero, aquí lo que estamos hablando es en las deficiencias del sistema de salud. ¿Cuáles son las deficiencias del sistema de salud? Por ejemplo, que hay una mala distribución de recursos, ¿sí? Y esta mala distribución de recursos involucra a recursos humanos, recursos financieros, recursos económicos, todos los tipos de recursos. Que hay, por ejemplo, el poco conocimiento administrativo, ¿ya? Entonces las personas tal vez en cabezas de centros de salud, del Ministerio de Salud, etcétera, tal vez no tienen el conocimiento necesario para llevar a cabo sus funciones. Esos son los problemas del sistema de salud. ¿Cómo se reflejan estos problemas? En que exista por ejemplo, no haya la compra de los insumos necesarios, de que se construya un hospital increíble, pero que no haya la población para que lo utilice, o que no con las facilidades o con el personal que lo puede utilizar, ¿ok? Entonces, si hablamos nosotros de déficit en el sistema de salud, es decir, las deficiencias que tiene el sistema de salud para tratar o para mitigar el problema de la pandemia, entonces tenemos que enfocarnos a eso. Ahora, no les digo que esté mal, simplemente que la idea está mal concebida aquí porque está mal redactada en cuanto a que las dificultades que se presentaron, por ejemplo, es necesario tomar en cuenta que las dificultades que se presentaron a lo largo o desde el inicio de la pandemia por COVID-19 reflejan las distintas deficiencias del sistema de salud. Dentro de estas, por ejemplo, la mala distribución de recursos financieros que se relacionan directamente con la falta de instrumental médico, la falta la mala distribución de espacios, por ejemplo. Esto está mal. En pocas palabras, la tasa de mortalidad, no podemos hablar tan coloquialmente dentro de un artículo científico, ¿sí? Entonces, a manera de síntesis, eso sí, pero en pocas palabras, no, ¿ok? Una redacción un poquito más estructurada, un poquito más de estudiantes que aspiran a estar en el sistema de salud, ¿ok? A ver, aquí nuevamente, tenemos que saber qué es causa y qué es consecuencia. En pocas palabras, la tasa de mortalidad existente fue un problema. Que se mueran era un problema porque la tasa de mortalidad existente fue un problema debido a la limitada o escasa capacidad diagnóstica por el virus. El virus es el que diagnostica, según lo que ustedes están escribiendo aquí. Capacidad diagnosticada por el virus. Es decir, el virus hace el diagnóstico. Sí me doy a entender cuál es el error. Entonces, no está bien estructurada, las frases no tienen sentido. A ver, fue un gran problema debido a la limitada y o escasa capacidad diagnosticada por el virus. Ya, ni siquiera entiendo la idea global. Entonces, vamos a reestructurar eso, ¿sí? Entonces, la mortalidad como tal no fue un problema. El problema, eso fue una consecuencia, porque si nosotros tendríamos el problema era un sistema de salud debilitado, que como consecuencia arrojó un montón una aumentada tasa de mortalidad. Pero el problema no es que se muera, el problema es por qué se muere, porque el sistema de salud está debilitado,
¿Sí? Entonces, estructurar un poco mejor las oraciones, no escribir por escribir, porque eso no nos ayuda, y luego ni ustedes saben cuál era la idea que querían fundamentar. Bien, vamos por favor a la siguiente parte. ¿Cuál es el Departamento de Sistemas y Servicios de Salud? ¿De dónde sacamos un Departamento de Sistemas y Servicios de Salud? Otra cosa, el impacto que genera el COVID, no. El COVID-19, ¿sí? América Latina con mayúscula. Estamos hablando de un continente. Ok. A ver, antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Digamos todo lo que se conoce acerca del tema que yo voy a investigar antes, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo yo puedo redactar los antecedentes? Por ejemplo, por ejemplo, de manera global, un sistema de salud está compuesto por distintas entidades que permiten brindar atención especializada a todos los sectores poblacionales de un territorio. A nivel mundial se identificó, no sé, una decaída en el Los países, se logró evidenciar, según, no sé, la OMS, por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, se identificó que los países con mayor problemática o en los cuales se detectaron mayores complicaciones o mayores deficiencias en su sistema de salud fueron aquellos países en vías de desarrollo. En América Latina, específicamente en Ecuador, y ahí sí vemos cómo vamos aterrizando poco a poco en cada uno de los elementos. ¿Ok? O sea, sería como ir tocando parte de la justificación, como de la delimitación, por decirlo así. Ajá, a ver, aquí otra cosa, por ejemplo, en el último párrafo tienen, en la actualidad a nivel mundial se encuentran cerca de 440 millones de casos de qué, hay que especificar de qué, con una cantidad de 5.94 millones de muertes registradas. ¿De qué? Muertes de accidentes de tránsito, muertes de qué, siempre especificar. No lo especifiquen porque eso no tiene ninguna relación, ¿sí? Luego, en Ecuador, al día de hoy se han registrado 833.000 casos, de los cuales tantos han terminado en muerte. Primero, no están indicando casos de qué. Para ustedes, porque ustedes son el grupo que está elaborando esto, es fácil identificar. Pero es que estamos hablando de COVID, ok, porque ustedes lo están elaborando. Pero si alguien viene y lee ese párrafo, no va a entender de qué están hablando, ok. Eso por un lado. Luego, están hablando del déficit, ¿sí? Del déficit del sistema de salud. No estamos hablando de los casos de COVID. ¿Qué tanta relevancia tiene hablar de eso específicamente, de las cifras de muertes, si es que no estamos reflejando en qué influye en el déficit o en la deficiencia del sistema de salud? ¿Ok? Entonces, pues tal vez esas personas, todas las personas que se han muerto, simplemente es que no se quisieron vacunar y quisieron tratar en su casa y nunca fueron al sistema de salud. No lo sabemos. Entonces, tenemos que colocar en los antecedentes información que esté directamente vinculada a nuestro tema. Y si el tema de ustedes son las deficiencias del sistema de salud, esa información tiene que estar vinculada a ello. ¿Ok? Bajemos, por favor. No con el fin de dar a entender, sino con el fin de dar a conocer. En la primera línea. COVID-19. Ok,
esta justificación está mejor, ¿sí? COVID, tienen que poner COVID-19, ¿ok? Ya, la justificación está mejor. Estamos hablando por qué es importante esta investigación. Es importante porque nos presenta cuáles son, de manera detallada, cuáles son los elementos, no sé, que están investigando, etcétera, cuál es la problemática y qué información nosotros podríamos obtener a través de esta, es decir, las posibles medidas de mitigación, porque están hablando de reformar de una forma más comprometida y realista para que no sucedan nuevamente. Eso lo vamos a mejorar, esa última frase. Pero se entiende que lo que buscan es tal vez implementar medidas de mitigación para reforzar el sistema de salud y poder, ahora sí, poner en práctica, por ejemplo, el artículo 67, me parece, de la ley orgánica, que es garantizar la salud para todos los ecuatorianos. ¿Ya? A ver, alguien decía algo por aquí. Ya, Taylin, está bien. Listo. ¿Algo más? Básicamente, esa era la duda que teníamos todos nosotros, doctora. Ya, muy bien. ¿Qué pasa? Aquí a veces es complicado lograr aterrizar dentro del tema de investigación, porque a veces los temas son tan simples o parecen tan simples que no encontramos por qué manera guiarnos. Por eso les sugiero, ustedes están hablando de déficit en el sistema de salud. Ahora, ¿cuáles son esas deficiencias? ¿Quién maneja el sistema de salud? Por ejemplo, dentro de los antecedentes ustedes pueden poner la organización, por ejemplo, en los países en vías de desarrollo son los más vulnerables. A nivel local, específicamente en Ecuador, es el Ministerio de Salud Pública quien rige, no sé, la distribución de los recursos. Todo eso ustedes lo tienen que ver. ¿Dónde lo pueden encontrar? En el MAIS, ¿sí? Pueden encontrarlo directamente en páginas del Ministerio de Salud, en la cual se hablen de eso. Busquen en Salud Pública del Ecuador.